Hi, welcome to today's video. In today's lesson, we're gonna talk about clauses of contrast, purpose, and reason. So let's talk about the meaning of a clause. A clause is a group of words that contains a subject and a verb. No es nada del otro mundo, son cosas que ya hemos visto. Es un grupo de palabras, es una oración que contiene un sujeto y un verbo. El verbo en el tiempo verbal que tú quieras, ¿sale? So it can express a complete idea, or it can also add details to another idea. And there are two main types of clauses. There are main clauses and there are subordinate clauses. And the main clause can stand alone as a complete sentence. Puede estar sola, como una sentencia completa. For example, I stayed at home. And a subordinate clause depends on the main clause and gives extra information. Una cláusula subordinada va posterior a la main clause y da información extra. All right? It's not complete just alone. For example, because I was sick, porque estaba enfermo. In this lesson, we focus on a specific subordinate clause. Nos vamos a enfocar en un tipo de subordinate clause, all right? Que son las adverbial clauses. These are also called subordinate clauses of reason or subordinate clauses of purpose, which are just adverbial clauses. And these clauses explain why, for what purpose, or despite what conditions something happens. They are introduced by linkers. Estas cláusulas o estos tipos de oraciones, te digo, van en la segunda parte de la oración y siempre son introducidas por una palabra que funciona como un linker, ¿sabes? Como algo que va a ligar a dos ideas. Entonces, esa palabra que va a ligar dos ideas son tal vez palabras que tú ya has visto, pero no has como que razonado, profundizado porque existen. Estas conjunciones o linkers are because, since, as, to, so that, in order to, although, despite, and however. Entonces, tal vez ya te suena el because, o tal vez ya te suena el since, el to, o el in order to. Because, since, and as are used to talk about or to explain the reason. And to, so that, in order to, are used to talk about purpose, and although, despite, and however are used to talk about contrast. And each linker has its own grammar rules and use in context. Eso sí, o sea, ya te expliqué el contexto de que se utilizan para razón, propósito, contraste, pero también cada una de esas palabras tiene su propio grammar, o sea que no puede ir después de un gerundio, o tal vez sí, o tal vez de un infinitivo, o tal vez de otra cláusula, o tal vez de solamente, no sé, un verbo. So we use adverbial clauses, este tipo de cláusulas adverbiales o de subordinate clauses of reason to explain why, for what purpose, or despite what condition something happens. And these clauses begin with linking words. Van a empezar sí o sí con estas linking words, que también le llamamos conjunciones. And we are going to add details to the main clause of the sentence. Es para añadir detalles, ¿sale? Entonces, cuando queramos utilizar cláusulas de razón, que ya sabemos que es because, también está el because of, since y as para contextos un poco más formales, si quieres sonar más formal. We're going to use because to introduce the direct reason or the direct cause of an action and is the most commonly used, all right? So, we're going to start with a clause. Ya te dije, una cláusula es un sujeto, un verbo, si tú quieres algún complemento. Y luego el because con otro sujeto, otro verbo y si tú quieres algún otro complemento. I stayed at home because I was sick. I stayed at home es una cláusula, I was sick es otra cláusula. En cualquier tiempo verbal, no me importa, pero en medio de esos está el because y da la razón, ¿sale?
También podemos decir because of, y aquí va una pequeña excepción, porque si tú dices because of, seguido del because of no puedes poner una cláusula. O sea que no puedes empezar con un sujeto, pero que puedes poner un sustantivo, por ejemplo, una cosa, un lugar o una persona, una idea, o un gerundio, que sería un verbo con ing. Because of also expresses the reason using a noun or an ing form, not a full clause, all right? So, the meeting was canceled. Esto sí es una cláusula en el tiempo verbal que tú quieras. Because of the storm. Por la lluvia. Because of the storm. Entonces tú cuando quieras decir de que, ay, pasó tal cosa por culpa de tal persona, you can say because of you, because of her, because of my doctor, all right? Next one. She failed the test because of not studying. Por no haber estudiado. Si te fijas, aquí no ponemos because of she doesn't study. No, because of not studying. El gerundio. Solamente que el gerundio aquí está negado. ¿Sale? Vas a poner la negación con un not antes del gerundio. Para expresar una razón, to give the reason in a formal or written tone, we use since when the reason is already known or obvious. For example, you can use since and then a clause. Recuerda, remember, a clause is used by a subject and a verb and maybe a complement. And also another clause. For example, since it was late, como era tarde, y ya, alguna otra cosa. We took a taxi. Since you're here, let's start the meeting. Es como si tú dijeras, let's start the meeting because you are here. Pero suena un poquito más natural decir, como ya estás aquí, hay que empezar la reunión, ¿sale? Since you're here, let's start the meeting. Luego, as is similar to since, and it gives background reason more common in writing. For example, we're gonna use, by the way, as plus a clause plus another clause. It's similar to since. As he didn't reply, como no respondió, I sent the file again. Entre ambas cláusulas, en estos dos casos va a ir una coma, ¿sale? También puede ir como una coma imaginaria si es que estás hablando. As we were tired, we decided to rest. Si te fijas, aquí pues sí es una cláusula y acá también es una cláusula porque en ambos casos ponemos sujeto y ponemos verbo y si queremos complemento. Because of is followed by a noun or gerund, not a clause. So these were clauses of reason to express reason. In these other type of clauses, we're gonna use clauses of purpose para expresar propósito. O sea, tú como dices para en inglés. Bueno, puedes decir to y un verbo, in order to y un verbo, so that y una cláusula, in order that y una cláusula, o so y una cláusula. Por ejemplo, para decir to, which shows the purpose or goal of an action in direct, informal way, you can say subject, verb, to, which is also like a clause. Yeah, we can replace that by just saying like clause. To y el verbo en forma base. For example, she studies to pass the exam. Bueno, algo importante es que no podría ser enteramente una cláusula, porque en una cláusula le puedes poner complemento de who, when, where, how, why, etc. Entonces, el to, pues, va seguido del verbo. Por ejemplo, ella estudia, ¿para qué? Para pasar el examen. Bueno, también podrías poner como she studies very hard to pass the exam. He saved money to buy a new laptop. El to es uno súper común, o sea, es una cláusula muy común. Y pues es básicamente decir para. Pero pues sí tienes que poner el verbo en forma base. In order to sigue exactamente la misma lógica, nada más que es un poquito más formal. It emphasizes purpose, all right? So, they installed the app in order to, instalaron la app para testear sus features, sus características. They installed the app in order to test its features.
I exercise daily in order to stay healthy. Me ejercito todos los días para mantenerme sano. Ese in order to suena más formal, pero también suena como que sabes más inglés, entonces trata de usarlo. So that expresses purpose when the second clause has a subject, used in both spoken or written English. El so that también dice para y pues es con una cláusula, o sea que vas a poner aquí un sujeto, un verbo, etc. I explained the steps so that they could understand. Expliqué los pasos para que ellos pudieran entender. Si te fijas, tiene que ir aquí un sujeto. She worked hard so that she will get a promotion. In order that es más formal, es la versión super formal de so that, and is more used in academic or formal writing. For example, and it's in the middle of two clauses. Manuals explain the steps in order that people uses the air fryer well. Note, use to or in order to with a base verb and so that or in order that to introduce full clauses. We can also use clauses of contrast to show opposition or unexpected results between ideas, like although, even though, and though, que lo podemos interpretar como aunque, despite or in spite of, que sería como a pesar, however or nevertheless, que es como de cualquier manera. Que si te fijas, a pesar o aunque o de cualquier manera, expresan un opposition o un resultado inesperado. Although introduces contrast between two clauses, express a surprising or unexpected result, and it's between two clauses. Although I was tired, I continued working. Bueno, de hecho, tú puedes o no poner una cláusula antes, o puedes nada más poner el although y una cláusula. Although he studied, he failed. Tú puedes poner el although, va siempre después de un punto, o casi siempre después de un punto. Y ya para introducir tu otra idea. Even though it's same as although, but it expresses a stronger contrast or surprise. Imagínate que este es un 70% y este es un 80%, pero en contraste. ¿Me explico? And it's also between two clauses, or it can be at the beginning of the sentence and then you put a clause. Even though it was raining, we went out. Even though she's shy, she gave the speech. Despite. Despite expresses contrast using a noun or gerund, and it shows something happened in opposition to a condition. A pesar de. Y siempre va a ir un sustantivo o un gerundio. A pesar de la lluvia, despite the rain. A pesar de correr, despite running. ¿Ok? Despite the delay, the launch was successful. A pesar del retraso, el despegue fue exitoso. Despite feeling sick, he went to work. In spite of es igual que despite, pero una versión más formal, así como even though es lo mismo que although, pero una versión más formal. So in spite of is same as despite, is slightly more formal. And in spite of being nervous, he passed the interview. In spite of the noise, I slept well. However, de cualquier manera, que es lo mismo que nevertheless, introduces a sentence that contrasts with the previous one. Introduce una sentencia o una cláusula que contrasta con lo que hicimos al inicio, con lo que explicamos al inicio. Y va a ir después de un punto. The system crashed. However, we recovered the data. He's friendly. However, he can be rude. Es amistoso, pero puede ser un poco grosero. Si te fijas, expresa un contraste. Nevertheless is a formal connector, all right? And it expresses a concession or contrast with what came before. And it's followed by you gotta put a point first, or a dot.
and then you gotta use nevertheless. For example, it was difficult. Nevertheless, they succeed. The job is stressful. Nevertheless, I enjoy it. So use despite and in spite of with nouns or ing forms, not full clauses. And this is a summary table. You can check it out after you watch this video. And thank you so much for watching. And I want to make a little disclaimer. Quiero hacer un pequeño paréntesis para pues nada más decirte que a partir de este momento yo ya espero que en tus writings vayas a poner este tipo de palabras que expresan contraste. Alright? O que expresan razón o que expresan propósito, pero ya tienes que usar y dominar el uso de estas palabras. So, see you on the next video. Thank you so much for watching.